Yo soy Carolina Porras y les doy la bienvenida a esta tercera temporada de Alquimia y Abundancia, un podcast para nutrirnos, para inspirarnos y para cuestionárnoslo todo. Bienvenidas y bienvenidos. Amores de mi corazón, les doy la bienvenida a este delicioso episodio de hoy. Es el episodio número 40 ¡yuhu! De Alquimia y Abundancia. Si miro hacia atrás me parece un sueño estar aquí dejando 40 episodios al aire desde que en noviembre del año 2022 esta idea se convirtió en este espacio. Quiero agradecer a todas las personas que hoy hacen parte de esta comunidad. El otro día revisaba las estadísticas del podcast y me parecía una locura pensar que tiene cada 30 días 148,000 impresiones. Esto quiere decir que hay muchas personas que lo escuchan, que lo comparten, que lo entregan. Y pues la verdad es que esto es un proyecto muy desde mi corazón, muy de garaje. Eso no le quita importancia, pero pues que sepan que yo soy producción, postproducción, preproducción, guionista, storyteller, mejor dicho, aquí soy todo, hasta la influencer que lo vende. Entonces me hace muy feliz saber que este episodio y que este podcast pues llega a tantos corazones. Siempre darles las gracias a todas las personas que dejan sus comentarios, que me escriben, que me comparten, que llegan a la consulta y que de alguna manera permiten que Alquimia y Abundancia y que el contenido de Alma Yogi y de esta servidora Carolina Porras llegue a sus corazones. Gracias, gracias, gracias por motivar mi trabajo y mi hacer. Y hoy, en este episodio número 40, pues que también es muy simbólico porque en un mes cumplo 40 años, pues quiero hablar de mí, quiero hablar de mi camino, quiero contarles un poco de información mía que quizá no tienen, que hace parte de mi historia, de todo esto de por qué elegí la bandera de la abundancia, por qué elegí la bandera de la coherencia, por qué elegí tantas banderas de valores en mi vida y hacia dónde he dirigido mis caminos y mis rumbos. Y creo que va a ser un episodio muy lindo, muy sustancioso, muy real, muy honesto, que sé que va a tocar muchos corazones. Así que comencemos. Como les decía, este año cumplo 40 años en el planeta Tierra. Yo nací un 12 de diciembre, el 12-12 de 1984. Soy sagitariana con sol en Sagitario, ascendente Sagitario, no sé qué en Leo, no sé mucho de astrología, pero sé que astrológicamente soy como una bomba atómica bien sabrosona. Y nací en Bogotá, que es la capital de Colombia, hace ya 40 años, en una familia muy tradicional colombiana, clase media, con unos papás que venían del interior, mi papá de la costa colombiana, mi mamá de norte de Santander. Ambos llegaron a la capital buscando futuro, buscando aventura, buscando mejores oportunidades para sus vidas. Y bueno, pues llegaron aquí y se encontraron eh, con la posibilidad de hacer una familia, de conseguir un buen trabajo, de apostarle a sus sueños y como decimos en la escalada, se encordaron y decidieron hacer su vida juntos. Nazco dentro de un matrimonio con un hermano mayor con el que me llevo una diferencia de 5 años y soy la niña de la casa. Y soy una niña siempre muy curiosa, muy atenta, muy juguetona, como muy abierta a preguntarlo, a crearlo, a discutirlo todo, a llevar la contraria, muy rebelde, entre comillas, porque digamos que este título de rebelde ya después en terapia me tocó darle una vuelta porque me había puesto una etiqueta de rebeldía que realmente no obedecía a quien yo era. Entonces he decidido dejar de pensar que era una persona rebelde para decir que era una persona bastante libertaria, que desde muy niña este tipo de
posiciones como no y punto, sí y punto, pues me generaban mucho ruido y siempre quería tener una explicación de un porqué. Crezco en esta familia, papá trabajador, mamá trabajadora, este formato de familia en donde papá y mamá están fuera todo el día, mi hermano estudia, yo estudié en un colegio público, distrital. Los recursos económicos, pues no éramos una familia que fuera pobre, es decir, que no tuviera dinero para, pero pues tampoco éramos una familia con amplias capacidades económicas para tener un derroche. Entonces eso hizo que alrededor de las creencias y las verdades respecto al dinero, pues mi percepción siempre fuera muy tradicional en cuanto a para tener dinero hay que esforzarse, para tener dinero hay que trabajar muy duro, tu aspiración debe ser tener una profesión para luego tener un buen ingreso, para luego vivir de eso, para luego comprarte una casa, para tener un matrimonio. Y esa fue la formación que vi desde la palabra, pero también desde el ejemplo. Mi papá siempre ha sido una persona muy elocuente con la palabra. Para quienes quieren escuchar a mis viejos, hay un episodio súper lindo del Camino de Santiago de Compostela que está disponible, en donde pueden escuchar la elocuencia de mi padre y la elocuencia de mi madre, que es un placer pues escucharlos y tenerlos cerca y saber cómo hablan ellos. Y de mi papá saqué esa capacidad de hablar, ese histrionismo, esa delicia de compartir mi palabra, educador, profesor, abogado, fiscal, un ser humano muy lleno de muchas habilidades a nivel personal y profesional. Mi mamá también una mujer muy elocuente, muy inteligente, muy sabia, muy devota. De mi mamá he sacado toda esta fe, que es esta fuerza espiritual, esta devoción por la espiritualidad. Ella es católica, yo tengo otro tipo de afinidades religiosas, pero digamos que de ella sí puedo decir que saqué toda esta fe y esta devoción. Y mi hermano, un genio, una persona con un coeficiente intelectual sumamente alto, muy sabio, muy inteligente, matemático. Hoy en día es un PhD en neurociencia y neurotecnología, o sea, imagínense la lumbrera de humano. Y esa es la familia en la que yo crezco. Yo creo que hay una preparación en Colombia que se llama salpicón. El salpicón es como una bebida fría que tiene de base como un jugo de frutas y se les echa fruta picada y eso tiene de todo. Entonces yo creo que mi niñez y mi juventud fue un gran salpicón porque tenía esta familia. Crecí en un entorno escolar en donde pues la escasez era el pan de cada día, porque estudiar en un colegio distrital pues era estudiar con personas de bajos recursos económicos, algunas, no todas, otras personas sí estaban muy bien económicamente, pero digamos que el colegio era muy bueno, entonces había de todo, pero también vivía en un conjunto, en el barrio en el que vivíamos, donde habían personas también de todos los estratos económicos. Yo, una de las cosas que rescato mucho de mi juventud y que ya después trabajé en terapia en mis treintas fue entender por qué yo tenía tan viva la herida de la no pertenencia. ¿Qué era lo que a mí me había pasado de niña para que yo de grande en mis relaciones de amistad y de pareja sintiera siempre que no era suficiente? Y ese es uno de mis grandes hallazgos de evolución de vida. Pues resulta que yo crezco en la capital, pero crezco físicamente con unas características bien distintas a las de mi entorno. Crespita, o sea, mi pelo rulo, y morenita. Entonces, los niños y las niñas a mi alrededor pues me ponían muchos apodos, viste que me decían que Nusita, como chocolatica, me decían, tenía muchos apodos respecto a mi imagen física. Y eso hacía que yo todo el tiempo en ese sentido de pertenencia pues negara mis raíces afro. Y eso suena chistoso ahora que te lo cuento, pero cuando uno lo trae a la cotidianidad y lo trae a la vida y lo trae al 3D,
pues esas pequeñas acciones que los niños van haciendo en la psique de los otros niños empiezan a hacer una mella y un huequito y un huequito, y entonces luego nos empezamos a relacionar en nuestras relaciones, primeras relaciones de pareja, primeras relaciones de amistad, primeras relaciones de pares, sintiendo ya de entrada que algo está mal en nosotros. Mi juventud entonces transcurre en una necesidad muy imperiosa de pertenecer a un grupo de amigas, de pertenecer a un grupo de amigos, también mucho sentido de no sentirme lo suficientemente segura de quién yo era para entender que la gente estaba conmigo porque me quería y por quién yo era. Entonces, siempre estaba tratando de adaptarme o amoldarme o encasillarme en. Y bueno, pues así llega como ese momento de terminar el colegio y entrar a la universidad. Y ahí viene como uno de mis grandes aha moments de la vida, donde yo aprendí muchas cosas que hoy en día digo, wow, si no hubiera sido por esto que me pasó, si no hubiera sido por este momento de mi vida, creo que nunca me hubiera cuestionado, o de pronto sí, no, pues no, esos nunca, pero creo que en ese momento fue muy interesante saber que el tema de la economía y del dinero iban a ser relevantes en mi vida para trabajar. Como les decía, yo estudié en un colegio distrital, en un colegio público, mi familia, una familia de recursos moderados. Ya mi hermano estaba en la universidad privada, entonces la verdad es que las probabilidades de estudio en universidad privada para mí eran muy limitadas y yo pues decido estudiar derecho, decido ser abogada. Y cuando estoy en esto de buscar la universidad para ser abogada, eh, pues mi familia no tenía cómo pagarme la universidad. Mi familia decide pues que no me va a... No, no decide, porque decir decide puede ponerles a ellos en este momento, después de tantos años, una presión o un dolor innecesario, pero igual yo a mis papás les agradezco todo lo que hacen aún por mí y hicieron, pero creo que en ese momento pues la realidad económica era que no me podían pagar la universidad que yo quería. Así que yo decido aplicar a un crédito beca con la ayuda de mi tía Aurora, que es un ser humano muy importante. Hay episodios por aquí donde yo menciono a la tía Aurora. Decido aplicar a un crédito beca y es así como entro a estudiar a una de las universidades privadas más top de Colombia, donde mi entorno socioeconómico ahí es completamente distinto al que yo alguna vez jamás hubiera tenido. Yo estudiaba en la universidad más fresa de todas, con la gente más fresa del mundo. Venía a un colegio distrital de otra realidad completamente distinta, con unos valores y unos principios muy distintos. No quiere decir que unos sean malos y otros buenos, no, no, muy distintos. Y llego a este lugar en donde pues las conversaciones en torno al dinero, la comodidad económica, los privilegios están en la cotidianidad. Y yo, pues para poder pertenecer, porque venía con esta herida de pertenecer, pues ya no solamente necesitaba aparentar, cambiar mi aspecto físico, verme más blanquita, menos afro, sino además tener una capacidad económica para poder jugar. Entonces mi universidad se convierte en una lucha constante de pensar por qué no tengo el dinero para poder vivir como tengo que vivir aquí, pero también entender por qué valía yo más allá del dinero y aferrarme a eso para pertenecer desde ahí al grupo al que iba a pertenecer. Yo no sé si esta es la historia de muchas personas, pero para mí esto era un tema bastante interesante. Yo creo que dado ese contexto como de pertenecer, de si entrar o no, pues llega todo este tema de mi exploración con las drogas y todas mis curiosidades con las drogas y mi camino bastante retador con el consumo de sustancias, que también sobre esto sé que tengo un episodio que se llama Mi camino con las plantas de poder. Si algún día quieres ir a profundizar por ahí, puedes ir a escucharlo. Pero creo que el condimento perfecto se hacía en ese querer pertenecer,
encontrarme en esa sociabilidad que me daba el consumo de sustancias psicoactivas, ese poder pertenecer, porque ahí era súper divertida, súper jocosa, súper alegre, súper, 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 súper. También entenderme ahí en saber que cuando estaba en la fiesta me abstraía de alguna manera de esa realidad en la que mi mente sentía que no pertenecía. Y ahí se me fue mucho tiempo de la universidad. Me iba bien, soy una persona con un coeficiente intelectual muy alto, yo soy consciente de eso, sé que soy una persona muy inteligente, por fortuna me iba muy bien en la universidad, o sea, nunca fue que perdiera un año ni nada. Yo seguía estudiando, pero tenía un tema con el consumo de las sustancias. Entonces tenía una vida muy social, pero también tenía una vida muy académica, pero también tenía que ser muy responsable en mi vida académica, porque si yo perdía alguno de los años en la universidad, pues perdía la beca y automáticamente se perdía la posibilidad de graduarme en la universidad en la que yo quería graduarme. Imagínense, así fueron mis primeros 20. Yo digo por fortuna, pero sí, por fortuna llegó la escalada a mi vida, y con la escalada llegó la conexión con mi cuerpo y la exploración desde otros lugares de pertenencia asociados a mis habilidades físicas. Yo siempre he dicho que el deporte lo puede salvar a uno. Y llegó la escalada a mi vida, y con eso otro grupo de personas, otras relaciones, y la escalada me enseña y le da otro ingrediente a mi relación con la abundancia que hoy en día honro, valoro, cuido y agradezco. Y es que me enseña a relacionarme con personas en donde lo último que importaba era la capacidad económica. A ver, les explico, para quienes nunca han ido a escalar en su vida. Es escalar rocas, y cuando estás ahí en la roca poniéndote el arnés, pues en realidad no importa, o importa muy poco quién eres, cuánto dinero tienes, qué sabes o dónde estudias. Ahí lo que importa son tus habilidades como escalador. Entonces empiezas a relacionar, y como ser humano, para cuidar al otro. Entonces empiezo a relacionarme con personas que me veían desde mi calidad humana y desde mis habilidades físicas, y eso que era nuevo para mí empieza a enseñarme el valor profundo de la amistad. Yo creo que si la escalada no hubiera llegado a mi vida, mi historia sí sería también muy distinta, porque la escalada me mostró relaciones muy valiosas que aún hoy conservo, cuido y agradezco en mi vida. Me dio un entorno social también muy valioso, que finalmente fue lo que terminó sacándome de todo este tema de la rumba y de la fiesta y del consumo de sustancias, de una manera casi que ni me di cuenta, ¿no? Como que básicamente lo que pasaba era que no me podía ir tanto de farra si quería escalar. Entonces pues elegía no irme de fiesta y irme a escalar el fin de semana con mis amigos y seguir la vida, y una cosa fue llevando a la otra y otra cosa fue llevando a la otra. Entonces, como para irles resumiendo, aquí ya vamos como en mis 22, 23 años. Vengo de una familia que me da una formación en valores, moral, mental y amorosa. Me empiezo a relacionar en una sociedad en donde todo el tiempo estoy entre los polos, ¿no? Entre mucho dinero, poco dinero, muchas drogas, pocas drogas, la escalada, lo austero, etcétera. Y empieza en mí a gestarse esta pregunta de ¿quién soy yo? ¿Por qué valgo? ¿Qué hay en mí que me hace tan especial? ¿Cómo me voy a enamorar yo de mí misma? Para este momento de la vida yo ya había tenido una fractura en el tobillo, que eso es otro de mis yes en la vida, y algún día al tobillo le tengo un episodio del podcast reservado, prometo hacerlo en mis 40s. Pero yo ya había tenido una fractura de tobillo y una limitación física de bastantes meses y años. Entonces empiezan esas preguntas en mí de realmente a qué vine a esta experiencia humana. Y empiezo a caminar ese cóctel perfecto de la noche oscura del alma, que es el que normalmente abre el viaje del héroe, o en mi caso el viaje de la heroína, porque empiezo a darme cuenta
que no solamente soy un ser sumamente especial como todos los seres humanos del planeta Tierra, sino que si yo no aprendo a reconocer mi propia especialidad y mis propios dones, nadie lo va a ver, nadie lo va a hacer por mí y se va a perder ese tesoro sagrado que soy y que hay en mí. Y bueno, ¿por dónde lo hago? ¿Por dónde me cojo? ¿Qué hago yo para vivir con esto? Y creo que mis últimos 15 años de vida o 14 han sido entender primero, creo que si me preguntan hoy cómo empezaste a andar ese camino y cómo fue tu noche oscura del alma y tu salida de ahí, mi respuesta más honesta sería empezar a entender qué no quería más para mi vida, qué relaciones tóxicas no quería más en mi vida, qué personas no quería más en mi vida, qué propias conversaciones y conductas y protocolos personales no quería más conmigo, porque también empecé a reconocer que perdón, incluso desde cosas que pasaban en mi familia, de las cuales pues no vale la pena como quedarme ahí dándole a la herida, pero relaciones entre mis padres, tratos entre ellos, tratos entre mi hermano, cosas que pasaba con mis amigas, mis amigos, como esas transgresiones de los límites personales que uno empieza a normalizar y que ya cuando llegas a una edad un poco mayor, en los 20, ya son patrones de conducta súper tóxicos y nocivos que seguimos repitiendo porque es lo que conocemos. Cuando llega la noche oscura del alma mía, y yo sé que de muchas personas que hoy me están escuchando, creo que lo primero que uno tiene que empezar a hacer es como poner esos límites y sacar esos patrones de autodestrucción y autoconductas que vamos teniendo ahí. Yo, por ejemplo, tenía una adicción a la marihuana que no soltaba, o sea, yo no podía dejar de fumar marihuana, había dejado de consumir muchas cosas, pero no podía soltarla. Y empezar a entender que mi camino con la planta había terminado y que me estaba haciendo mucho daño, fue empezar a despertar de la noche oscura del alma. También empezar a poner límites en mis relaciones de amistad, en donde lo que yo ofrecía era lo que había. Y dejaba de caminar en relaciones en donde yo trataba de adaptarme a lo que esa persona necesitaba para que entonces pudiéramos ser buenas amigas. Y ese propio trabajo de construcción y de entender quién era yo, qué quería yo, cómo quería yo, hasta dónde quería yo, qué me gustaba y qué no me gustaba, pues empezó a convertirse en mi propio camino de conciencia y mi propio camino de espiritualidad, mi propio camino de autoobservación. Salgo de muchas relaciones tóxicas, relaciones de pareja muy tóxicas, relaciones de amistad muy tóxicas. Yo ya conocía a quien hoy es mi esposo. De esto también hay un episodio súper lindo cuando les cuento la historia con Julio. Yo ya conocía a quien hoy es mi esposo, pero no habíamos tenido como ese espacio de formalizar nuestra relación para llevarla al siguiente nivel. La energía magnética del dinero abre sus puertas, el curso más esperado en la comunidad de Alma Yogi. Este 16 de noviembre, esta metodología para aprender sobre el dinero, a trabajar con este recurso en tu vida y a optimizar toda la abundancia que tienes y que te corresponde, abre sus puertas, y en la descripción de este episodio encuentras el link para conocer más, para comprar tu acceso y para no quedarte por fuera. Son cupos limitados y es la única vez en este año que compartimos este espacio. Bienvenidos. Pero antes de hablar de mi relación de pareja, que también es como una de las yes de mi vida, justo en esta noche oscura del alma y en este despertar y en este entender y en todo esto, termino la universidad, me gradúo y llega ese momento de desarrollo profesional que, wow, para mí fue muy interesante porque haberme graduado de la universidad de la que me gradué supondría que las posibilidades de que siguiera el camino que esa universidad propone a nivel profesional
pues fueran muy altas, es decir, conseguir un buen trabajo en un despacho de abogados, ascender ahí, llegar a abogado senior, llevar muchos casos, tener una alta remuneración, tener un reconocimiento político y público, quizá ocupar un lugar en los puestos públicos del Estado, etcétera. Pues ese era el camino, para allá iba, ¿no? Era como obvio que eso iba a pasar. Y entonces yo decido después de conseguirme un trabajo en una firma de abogados y darme cuenta que definitivamente, rápidamente, yo no iba a ser empleada y que ese no iba a ser mi caso. Eh, pues empiezo a preguntarme qué es el éxito para mí, qué es el triunfo para mí y cómo lo quiero lograr. Y faltaron muchos años más para llegar a las conclusiones a las que hoy les quiero compartir, como llegando a los 40, pero fueron esos primeros pinitos de entender que definitivamente el reconocimiento público y social y ser una figura públicamente reconocida y políticamente reconocida no era para mí sinónimo de éxito. O sea, fue como de mis primeros hallazgos en esa exploración. Ahora sí, empieza para ese momento mi relación de pareja. Decido hacer una vida de la mano de Julio, que es de mis mejores y más hermosas decisiones que he tomado en mi vida hasta hoy. Y aunque nosotros cuando decidimos estar juntos, nuestra decisión no era ser padres, como que no hablábamos de la paternidad, y en realidad yo no me soñaba mucho con ser mamá, y de esto ya les he hablado muchísimo, pues yo sabía que con él lo que fuera, o sea, que íbamos a ser familia y que iba a estar bien. Y empieza este camino de bueno, listo, entonces ya pasó la noche oscura del alma, listo, ahora tienes una relación de pareja, listo, ahora estás empezando a emprender en tus propios negocios. ¿Quién eres? ¿Por qué vales? ¿Cuáles son las relaciones que quieres tener en tu vida? Y empieza este camino de conciencia a tomar forma y ¡pum! Quedo embarazada de Ana Paz. Miren, si ustedes van aquí en este minuto escuchando esta carreta y no son papás, yo quiero decirles que de las cosas más transformadoras, y yo sé que esto lo han escuchado, pero se los voy a decir de una manera muy franca, la manera más franca posible, de las cosas más transformadoras que uno puede vivir como ser humano es la maternidad o la paternidad. O sea, esa vaina usted o lo atraviesa, eso no le deja a uno la cabeza fija. Y ser mamá de Ana Paz, pues para mí fue ser maternarme, trabajar mis propias heridas, aún sigue siendo para mí eso. Llevo 10 años siendo mamá, 11 de estar embarazada. Eh, y ha sido una experiencia, o sea, si definitivamente uno quiere vivir una experiencia iniciática, sublime en el camino de conciencia y de espiritualidad, la maternidad. Punto final. O sea, eso es muy transformador. Que todo el tiempo te pone a observarte, a cuestionarte, a reflexionar, a entender, ¿será que sí, será que no, será que lo estoy haciendo bien, será que no lo estoy haciendo bien? Luego ser mamá de 2, toda esta historia. Pero esa ha sido mi última década ha sido una década de entonces construir el humano que quiero ser, la madre que quiero ser, la mujer que quiero ser, la esposa que quiero ser, la empresaria que quiero ser, la amiga que quiero ser, y también cada vez más amorosamente firme elegir quién no quiero ser, cómo no me quiero relacionar. Y durante todos estos años, pueden ser, no sé, 20, pero 15 de manera más activa, pues el tema del dinero, la abundancia, el éxito, la riqueza, la manifestación, ha estado siempre de la mano, porque en uno de los dones míos propios que reconozco y que sé que tengo es mi capacidad de manifestar. Yo soy una persona sumamente magnética y manifestadora para todo. Yo soy de estas personas que te dice como, ay, qué delicia sería ir al mar en diciembre. 3 horitos después estoy en el mar. Qué delicia sería poder tener esto, y sucede. Entonces ha sido aprender de mi poder, cómo lo utilizo, hasta qué punto quiero y no quiero,
ver cuando se me va la mano y empezar a redefinir qué es el éxito, qué es la riqueza y qué es la abundancia, para luego abrirme a compartirlo. Si tú me preguntas hoy a quemarropa, Caro, ¿qué es el éxito para ti? Mi respuesta automática sería estar en paz. Definitivamente. Yo soy exitosa en la medida en la que estoy en paz. Y estar en paz para mí es estar tranquila, con salud, con vitalidad, con energía. Mi familia bien, tranquila, con salud, con vitalidad, con energía. Mi relación de pareja bonita, estable. Mis relaciones de mis 5 amigos bien cultivados. Mis negocios bien tranquilos, que me dan tiempo para vivir y para vivirlos. Para mí eso es el éxito hoy, definitivamente. Poder estar sentada hoy aquí, grabándoles este episodio, delicioso, independientemente de este viaje de ego, de quién lo va a escuchar, cuántas personas, cuántas reproducciones, cómo va a llegar. No, eso para mí ya no es éxito. Eso es el éxito para mí. Si me preguntas qué es la riqueza, te diría, por supuesto, tiene un ingrediente de dinero de base, ¿sí? Pero la riqueza también es muy espiritual, porque tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero ser un hueco y un vacío espiritual. Y entonces, ¿qué es la riqueza? Te pregunto. Para mí la riqueza es el combo perfecto entre poder tener dinero y cosas materiales, pero tener la capacidad del corazón de disfrutarlas, sean muchas o sean pocas. Y si me preguntas a mí qué es el dinero, yo te digo, es una energía de medio, un recurso necesario en este momento de la humanidad, que hay que entender, aprender, usar y dominar, pero que no se te puede convertir en el fin último. Si me preguntas hoy qué es familia, te diría un tesoro. Si me preguntas dónde es casa, te diría adentro en el corazón. Si me preguntas cuál es mi mayor tesoro en este momento, te diría mi salud, mi bienestar físico, mental y emocional. Ese es mi mayor tesoro hoy. Más que mis hijos, más que tantas cosas, mi mayor tesoro hoy es mi salud mental, física y emocional. Y ya para ir cerrando este episodio en donde les conté rápidamente mis 40 años, o sea, hice como un pero es que quería que este episodio hablara de mí porque era el episodio 40, pero para ir cerrando, creo que esta última década, pero en especial estos últimos años después de la pandemia, para mí han sido años de maestría, pero también de graduación, de muchos logros y de muchas evoluciones. Me reconozco una mujer sabia, me reconozco una mujer amorosa, me reconozco una buena amiga, una buena madre, una buena hija, una buena esposa, un buen ser humano. Me reconozco llena de muchos valores, me reconozco súper luminosa y no ya desde, como les contaba, desde esa necesidad de aprobación o esa exploración de la niña o la joven o la adolescente, sino desde la certeza de yo misma me apruebo, yo soy suficiente para mí y conmigo soy suficiente. Y ha sido encantador encontrarme en esas revelaciones propias, amorosas, honestas y genuinas. Y si ya tuviera que preguntarme como, bueno, ¿qué espero de esta década que viene para mí? Creo que lo dejaría para otro episodio, pero seguir cultivando mi propia paz personal. En esta década me sueño mucho con viajar mucho, conocer muchos lugares y poder seguir realizando este sueño de viajar y compartirme en el viaje. Seguir cultivando mi buena familia, creo que sería como uno de mis grandes pilares de esta década. Seguir haciendo y sirviendo de la manera en la que hago y sirvo, que eso me gusta mucho. Y sentirme, saberme, serme completa. Creo que
Esto es algo que me gustaría cultivar en esta década. Si llegaste hasta aquí, si llegaste hasta este episodio, me encantaría leer en tus comentarios algo que me quieras decir, como que te inspira de mi camino, de qué más te gustaría que te contara de estos 40 años, como, como también nutrirme de esa visión amorosa que el otro tiene cuando me escucha. Me gustaría leerlos y que me regalaran eso. Gracias por llegar hasta aquí, hasta este episodio tan simbólico para mí. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Namaste.